En la pequeña ciudad de Belén vivía una mujer llamada Noemí, junto a su esposo Elimelec y sus 2 hijos, Malón y Kelión. En esos días, una gran hambruna azotaba la tierra de Israel, obligando a muchas familias a buscar un lugar donde sobrevivir. Ante esta difícil situación, Elimelec decidió llevar a su familia a Moab, una tierra extranjera. Allí encontraron alimento, pero también un entorno muy distinto, con costumbres y creencias ajenas al Dios de Israel. A pesar de esto, Noemí nunca dejó de orar ni de confiar en el Señor. Cada día, Noemí se dedicaba con esmero a cuidar de su familia. Sus hijos crecieron en Moab y al llegar a la adultez, se casaron con mujeres moabitas llamadas Ruth y Orfa. Aunque la familia parecía adaptarse a su nueva vida, en el corazón de Noemí permanecía el anhelo de regresar a Belén. Con paciencia y amor, ella compartía su fe en Dios con sus nueras, quienes la querían profundamente por su bondad, sabiduría y ejemplo de vida. Sin embargo, la felicidad de la familia no duró mucho. Primero murió Elimelec, dejando a Noemí sola con sus hijos. Aunque el dolor era grande, ella se apoyó en sus hijos y nueras para seguir adelante. Pero luego ocurrió algo aún más devastador. Malón y Kelión también murieron, dejando a Noemí y a sus nueras completamente solas. Sin esposos ni hijos, enfrentaban un futuro incierto en una sociedad donde las viudas no tenían muchas opciones. A pesar de su tristeza, Noemí no perdió su bondad ni su fe. Aunque estaba devastada, comenzó a pensar en cómo podrían sobrevivir y en el siguiente paso que deberían tomar para enfrentar esta difícil situación. Un día, llegó a oídos de Noemí una noticia que lo cambiaría todo. La hambruna en Belén había terminado y Dios había vuelto a bendecir a su pueblo con abundancia. Al escuchar esto, Noemí tomó la firme decisión de regresar a su tierra natal. Aunque sabía que el camino no sería fácil, especialmente tras tantos años lejos y sin su esposo ni sus hijos, su corazón la impulsaba a volver al lugar donde pertenecía, junto a su pueblo y a su fe. Antes de partir, llamó a Ruth y Orfa para hablar con ellas. «Mis queridas hijas», les dijo con lágrimas en los ojos, «han sido muy bondadosas conmigo, pero ahora que voy a regresar a mi tierra, ustedes deben quedarse aquí en Moab. Aquí están sus familias y su futuro. No tienen por qué seguir conmigo. Les pido que vuelvan a sus hogares y encuentren nueva felicidad». Orfa lloró mucho, y aunque le dolía dejar a Noemí, aceptó su consejo y regresó con su familia. Pero Ruth no podía imaginarse alejándose de Noemí. Con una voz firme, le dijo: «No me pidas que te deje. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Estas palabras conmovieron profundamente a Noemí, quien vio en Ruth una lealtad y un amor inquebrantables. Así, juntas comenzaron el largo y difícil viaje de regreso a Belén. Noemí, aunque agradecida por la compañía de Ruth, no podía evitar sentir tristeza y temor por el futuro. Por otro lado, Ruth, aunque enfrentaba lo desconocido, se mantuvo valiente y confiada, decidida a cuidar de su suegra pase lo que pase. Y por eso, cuando Ruth y Noemí llegaron a Belén, todo el pueblo las reconoció de inmediato. Las mujeres se acercaron emocionadas, diciendo: «¿Es esta Noemí? ¿Ha vuelto después de tantos años?». Pero Noemí, con el rostro lleno de tristeza, les respondió: «No me llamen Noemí, que significa agradable. Llámenme Mara, porque el Señor ha hecho mi vida amarga. Me fui llena, pero he regresado con las manos vacías». Las personas entendieron el dolor de Noemí y la acogieron con compasión. Sin recursos para vivir, Ruth decidió tomar acción. En aquella época, los pobres podían recoger las espigas que caían al suelo durante la cosecha, así que Ruth pidió permiso a Noemí para ir a trabajar a los campos. Noemí, agradecida, le dio su bendición. Ruth trabajó arduamente recogiendo espigas en el campo de un hombre llamado Booz.
quien resultó ser un pariente cercano de Elimelec. Booth pronto notó a Ruth. Al enterarse de su historia y de cómo había cuidado a Noemí, quedó impresionado por su dedicación y valentía. Booth se acercó a ella y le dijo: «Quédate siempre en mis campos. Aquí estarás segura y mis trabajadores te tratarán bien». Ruth, humilde, se inclinó y preguntó: «¿Por qué eres tan amable conmigo, siendo yo una extranjera?» Booth le respondió: «He oído todo lo que has hecho por Noemí. Que el Señor te recompense por tu bondad». Así, día tras día, Ruth trabajó en los campos de Booz, llevando comida a casa para Noemí. Ambas mujeres comenzaron a sentir esperanza nuevamente, confiando en que Dios estaba obrando en sus vidas incluso en medio de las dificultades. Finalmente, Noemí encontró una oportunidad para asegurar un futuro mejor para Ruth. Según la tradición israelita, un pariente cercano tenía el deber de redimir a una viuda casándose con ella y cuidando de su linaje. Booth, un hombre justo y generoso, era ese pariente redentor. Con sabiduría, Noemí ideó un plan y le dijo a Ruth: «Esta noche, Booth estará en el lugar donde se guarda el grano. Ve allí con humildad, descúbrete ante él y pídele que cumpla su papel como redentor». Ruth, confiando en la sabiduría de Noemí, hizo exactamente lo que ella le pidió. Esa noche, después de que Booth terminó de trabajar y se acostó cerca del grano, Ruth se acercó. Con voz suave, le dijo: «Tú eres un pariente redentor. Por favor, toma tu responsabilidad y cuida de mí». Booth quedó profundamente conmovido por su valentía y su corazón puro. «No temas», le respondió. «Haré todo lo necesario, pero primero debo hablar con otro pariente que tiene prioridad». Al día siguiente, Booth reunió a los ancianos del pueblo y al otro pariente para resolver el asunto. Con sabiduría, Booth explicó la situación, y el otro hombre decidió ceder su derecho. Ahora Booth podía redimir a Ruth y casarse con ella. Este momento fue de gran alegría para Ruth y Noemí, quienes vieron cómo Dios obraba de manera perfecta, y desde ese día Ruth y Booth comenzaron una nueva vida juntos. Su matrimonio fue bendecido con un hijo llamado Obed, quien trajo una inmensa alegría no solo a ellos, sino también a Noemí. El pueblo de Belén celebró diciendo: «Bendito sea el Señor, Noemí tiene un redentor en su familia». Noemí cuidaba a Obed como si fuera su propio hijo, y su corazón, antes lleno de amargura, se llenó de alegría y gratitud. Obed creció y llegó a ser el abuelo del rey David, mostrando cómo Dios usó a Ruth, una mujer extranjera y humilde, para formar parte del plan de redención de toda la humanidad. A través de esta familia, un día nacería Jesús, el Salvador del mundo. La historia de Ruth y Noemí se convirtió en un ejemplo de cómo Dios transforma el dolor en alegría y la pérdida en bendición. Aunque enfrentaron tiempos muy difíciles, su fe y su lealtad les permitieron experimentar la bondad y la fidelidad de Dios. La enseñanza de esta historia es que la lealtad, el amor y la fe en Dios pueden superar cualquier obstáculo. Ruth, a pesar de ser una extranjera y viuda, mostró una valentía y bondad extraordinarias al quedarse con Noemí. Dios honró su decisión, proveyendo para ellas de manera milagrosa. Esta historia nos enseña que, cuando enfrentamos tiempos difíciles, debemos confiar en Dios y ser fieles en lo que hacemos. Él siempre está trabajando detrás de escena, incluso cuando no lo vemos. Como Ruth, podemos elegir ser leales, bondadosos y valientes, sabiendo que Dios recompensa a quienes confían en Él. Recordemos que, al igual que Ruth, nunca estamos solos, porque Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. ¿Qué decisiones podemos tomar hoy para ser fieles a Dios y cuidar de los demás como Ruth lo hizo?